Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús. Este es el episodio número 210 del podcast. El día de hoy vamos a leer y meditar un poco en Isaías 10, 11 y 12. Estoy muy emocionado por lo que se nos viene. Isaías está haciendo un libro fantástico. No sé qué está pareciendo para ti, pero para mí Isaías se está convirtiendo en un libro fantástico, en un libro lleno de expectativa. Cada vez que leemos algo acerca de Isaías, creo que nos deja asombrados. Al menos a mí me deja muy asombrado. Espero a ti también. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra lectura, pero antes quiero agradecer a cada una de las personas que están con nosotros desde el día 1 hasta el día de hoy. Gracias si nos escuchas a través de Amazon Music, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube. Cualquier plataforma donde nos escuches, déjanos tu like, déjanos un comentario, lo que Dios esté hablando en tu vida, cómo está siendo de bendición, y también te pedimos, ayúdanos a llegar a otros. Ayúdanos que este mensaje se comparta para que llegue a más personas y también sea de bendición para otros. Así que gracias si ya lo has hecho, te pedimos que lo sigas haciendo y espero y Dios te esté bendiciendo con cada una de las palabras que hablamos aquí, sobre todo con su palabra, más que con mi palabra, más que con lo que yo pueda decir, con la palabra de Dios, que ella misma traiga bendición, renuevo, de reposo, descanso, vida para ti. Vamos a comenzar con Isaías 10, así que espero y estés listo, tengas tu agua, tu café, lo que sea que estés tomando, o si estás escuchando nada más y no estás pudiendo leer, pues al menos ten un corazón abierto para lo que Dios quiere hablar. Capítulo 10. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejarás vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Asiria, instrumento de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice Samaria y sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, y quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como unido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados. Y así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y granizase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que ábrase y consuma, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente el alma y cuerpo, y vendrán a ser como abanderado en derrota, y los árboles que quedan en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán
en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor de los ejércitos hará consumación, ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara como sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón en Migmas, contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Rama, tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oigan hacia Lais. Pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gibem huyen. Aún vendrá cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el remaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Capítulo 11. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y la recién destetada extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y las costas del mar. Y levantará el pendón de las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disparará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volverán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él como sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Capítulo 12. Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aquí Dios es salvación mía.
Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Secaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Estos son nuestros 3 capítulos del día de hoy, de esta mañana, y qué increíbles capítulos, qué increíble lo que nos dejó este libro, lo que nos está dejando estos 3 primeros capítulos que estamos leyendo el día de hoy. Y creo que es muy interesante que podamos profundizar en ellos, es muy interesante que podamos meditar acerca de ello. Y algo que me gustó, no sé si tú acostumbras a subrayar tu Biblia, pero yo sí, y acostumbro tomar apuntes. Y quiero empezar con el capítulo 10, porque el capítulo 10 es una continuación de lo que vimos ayer, en donde Dios iba a traer juicio contra Israel por incredulidad, más aparte las cosas que ya hacían. Entonces es muy interesante que el 10 continúa con esto y describe mucho la naturalidad del pecado. O sea, describe mucho el cuál es el pecado, el cómo era, el qué es lo que sucedía. Y por eso vemos aquí las estafas que hacían las personas de alto poder contra los pobres, aquellos que despojaban a las viudas y a los huérfanos, aquellos que se regocijaban en la maldad. Y que Dios les está diciendo, cuando venga el momento de la prueba, cuando venga el momento en donde por desobediencia van a tener que padecer, en dónde van a estar, en dónde se van a jactar, en dónde van a estar, dónde va a estar su gloria. Y es muy interesante porque así inicia este capítulo 10. Y luego, después de esto, habla de Asiria como instrumento de Dios. Ahora, es muy interesante esto, que un pueblo que no es el pueblo de Israel, que un pueblo que no es el pueblo escogido, sea un instrumento de Dios, creo que nos deja un mensaje muy, muy claro. Y es que la Biblia también se encarga de decirnos que aunque Asiria era un instrumento de Dios, Asiria no se veía como un instrumento de Dios. En otras palabras, Dios puede usar lo que sea, incluso cosas ajenas, cosas que realmente no creeríamos que es un instrumento de Dios. Dios lo está utilizando. Qué loco, ¿no? O sea, un pueblo que es ajeno totalmente a Dios, que es ajeno a sus principios, que tiene su propia agenda, sus propios deseos y sus propias cosas en su corazón, Dios los usa para traer juicio, para traer justicia, para que sean un instrumento. Pero para la vista de ese pueblo puede decir, no, pues no. Es como, quiero darte un ejemplo muy, muy básico, muy práctico. Cuando uno es padre y tiene hijos pequeños, generalmente le dice a los hijos, no pases por ahí, no hagas eso, no saltes de esa forma. Entonces, imagínate esto. Está un padre con su hijo y van caminando y el padre le dice, no corras porque te vas a caer. Y el niño no hace caso y de repente se cae. El instrumento de justicia fue tal vez ese momento o eso que había en el camino que provocó la caída del niño. Pero por así decirlo, en la conciencia del instrumento, en la conciencia del piso, no existía el deseo de obedecer la voluntad del Padre. No sé si me doy a entender. El punto es que el piso no tiene el deseo de hacer lo que el padre le dijo al hijo, que es, si corres por ahí te puedes caer. No, sino que el piso pues simplemente está ahí, hace lo que quiera, por así decirlo. Quiero que me entiendas, es una metáfora, porque no es como que el piso piense, pero automáticamente es eso. O imagínate, es como
Es como si el niño va corriendo y le dice, no te le acerques mucho a ese perro porque se ve peligroso. En cualquier momento el niño se acerca al perro y el perro lo muerde. O lo asusta, le empieza a ladrar mucho y el niño se asusta y sale corriendo. Para no sonar tan agresivos. El perro no está sujeto a obedecer la voluntad del padre. Porque el padre dijo, hey, cuidado con el perro porque te puede morder o te puede ladrar y te puedes asustar. Pero el perro no por escuchar eso va a obedecer la voz del padre. Al contrario, el perro va a ejercer su propia voluntad, que es pues morder o ladrar o qué sé yo. Si el hijo hace lo que no debe hacer, el perro es utilizado como un instrumento de justicia para el hijo, para que el hijo entienda obediencia. Y no necesariamente este perro está sujeto a las órdenes del padre. Y así está haciendo Asiria. Espero que con este ejemplo haya quedado mejor. Así está haciendo Asiria. Está siendo un instrumento de Dios para ejercer su justicia y su juicio contra el pueblo de Israel a fin de provocar obediencia. Pero es interesante porque dice la palabra de Dios que después de que se haya pasado el furor, después de que Dios haya hecho lo que quería hacer a través de Asiria, él mismo va a castigar la soberbia de Asiria. Justo en el versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado con toda su obra sobre el monte de Sión y Jerusalén, es muy interesante porque un padre ama y corrige. Y Dios ama a Sión, Dios ama a Jerusalén, pero no por eso significa que va a ser un padre pasalón. Al contrario, es un padre que ama y que va a corregir a Israel, que va a corregir a Jerusalén. Y lo va a hacer. Y dice después, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. En otras palabras, Dios, aunque haya usado a Asiria como un instrumento para él, para ejercer su juicio, no significa que está de acuerdo con él. ¿Sí? Es, por ejemplo, la enfermedad que paralizó el mundo en 2020. Muy probablemente Dios no la haya mandado. Seguramente no. Pero Dios puede utilizar esa enfermedad como un instrumento de justicia para exponer las cosas malas, para revelar lo malo que había dentro de la gente y dentro de su misma iglesia. Y no solo eso, sino que Dios utilizó eso, pero no significa que esté de acuerdo con ese método. Y que obviamente va a traer castigo sobre toda enfermedad. Cuando, aunque Él ya venció la enfermedad, nosotros aún estamos sujetos a enfermedad. Hasta que Él regrese, la enfermedad dejará de existir porque tendremos nuevos cuerpos y todo. Bueno, es un montón de cosas que ya supongo que ya debemos de tener bien asimilado. Pero lo que me doy a entender es que aunque Dios utilice esos instrumentos, no significa que son las formas aprobadas por Él. No significa que Dios está de acuerdo, que a Dios le hace feliz usar esos instrumentos. Si por Dios fuera, creo que no. Preferiría no castigar, pero también preferiría que fuésemos obedientes de la primera. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque pues somos humanos que nos equivocamos constantemente. Entonces, un día, Dios va a hacer justicia. Dios va a castigar a Siria por su soberbia. Porque mientras Dios los usaba como un instrumento, ellos creían en su corazón que eran su propio poder. Y Dios va a levantar un remanente, el remanente de Jacob. Y ese remanente será grande. Ese remanente será importante. Y justo en este capítulo da indicios de cosas que son muy fuertes. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, si yo soy el rey de Asiria y conozco la historia de Israel, yo me asustaría un poco, porque aquí la profecía ya nos está hablando de que, por ejemplo, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. Escucha bien esto.
Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo por la vía de Egipto. En otras palabras, Dios está usando ejemplos de cosas que ya ha hecho, y que si conoces la historia, sabrás que si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Y no solo eso, sabrás que si Dios te está diciendo cómo lo va a hacer, ten por seguro que lo va a hacer. Yo tendría miedo. Es muy interesante esto. Y después pasamos al capítulo 11. Y a mí me gustó mucho porque habla del reinado del Mesías. Ahora, esta no es la primera venida de Jesús, sino la segunda. Porque el reinado de Jesús se establecerá completamente y físicamente en su segundo regreso. Pero es interesante lo que inicia diciendo. Porque dice esto, chécamoslo bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es interesante porque es como, quiero que te imagines el tronco cortado, así planito, pero dentro de ese tronco una raíz, una pequeña varita, un pequeño arbolito, una pequeña ramita, así diminuta, diminuta. Ese es el retoño, ese es el vástago, ese es, así más o menos se ve. Y es interesante porque es un contraste muy, muy grande. O sea, nos está hablando de un reinado, pero quien reina es algo muy pequeño, es algo muy diminuto. Y esto es porque Jesús a la vista era algo pequeño y diminuto, era algo que no aparentaba ser un rey. Entonces a mí me llama la atención porque inicia de esta forma, diciendo algo pequeño y humilde, algo que no parecía, que no aparentaba. De él, en él y por él está el reino. Jesús, estos primeros dos versículos demuestran el carácter de Jesús como fue aquí en la tierra. Y después nos habla de su justo juicio en su segunda venida, en su reino. Entonces estos dos versículos, el 1 y el 2, nos demuestran cómo era su carácter, su ser. Hasta incluso podríamos pensar que su apariencia. Pero después de esto nos demuestra la calidad de poder, de sabiduría, de sapiencia que tendría. Entonces Jesús sería un vástago pequeño, un retoño pequeño, algo que cualquiera podría pensar que lo puede aplastar. Pero sobre él iba a estar el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y con eso, él en un futuro, él va a juzgar con justicia, va a levantar equidad. Con eso, él en un futuro va a poder castigar solo con la palabra de su boca a los impíos. Él será justicia y fidelidad. Su nombre es fiel y verdadero. Y algo que es impresionante es lo que nos dice el 6, 7 y 8. Todo es impresionante, pero el 6, 7 y 8 nos describe cómo va a ser su reino. Porque el 6, 7 y 8 dice, morará el lobo y el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león. O sea, está mostrando una dualidad entre presa y cazador, si te pones a pensar. Sin embargo, nos está diciendo que la presa y el cazador vivirán en paz. La bestia doméstica, el león, el cabrito, todo mundo vivirán en paz. Incluso nos lo dice, y un niño los pastoreará. En otras palabras, en su reino habrá paz, justicia, gozo. Es interesante lo que nos está proponiendo. Y por eso el capítulo 12 no, continúa con alabanzas, con acción de gracias.
Y para no hacer más largo este capítulo, quiero que meditemos en esto. En el proceso. Si te pones a pensar, esto es como un proceso. Hay un castigo de parte de Dios. Después Dios termina el momento de castigo y viene el momento donde Él trae luz. Y Él trae luz a través de su Hijo. Porque automáticamente después de hablar del remanente, habla del Hijo. Y terminando de hablar del Hijo, habla de acción de gracias. Porque cuando aparece el Hijo, todo se alinea, todo se ordena, todo se somete, todo se hace con justo juicio, de la forma correcta. Amén. Así que te dejo para que medites esto y que entres en un momento de acción de gracias, donde cantes a Él con alegría, con gozo. Aunque Dios se haya enojado un momento, aunque Dios nos haya castigado por un momento, Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo. Aunque nos haya tomado un momento para castigarnos, Él nunca nos ha soltado. Porque un padre que ama castiga, pero Él sigue siendo fiel. Así que tómate un momento para agradecer al Señor, para agradecer a Jesús, el retoño, la simiente, aquel que va a juzgar con justicia y juicio. Sea lo que estés pasando, si necesitas justicia, clama por Él. Si necesitas amor, clama por Él. Si necesitas paz, clama por Él. Amén. Dios te ama y yo también. Sigamos ardiendo por Jesús.